Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Soy Sandra Rodríguez y hoy discutiremos un aspecto muy importante en la educación, la medición y la calidad en la enseñanza. Para darnos luces sobre este tema están con nosotros el doctor Alfredo Leguizamón, asesor de la dirección del IDER, coordinación de la evaluación de colegios en concesión y en convenio, el doctor Alfredo Muñoz, investigador especializado en mediciones, y el doctor Luis Piñeros, investigador experto en evaluación de la calidad educativa. Medición y calidad en la educación. ¿La medición no implica que se mide la calidad? 60 segundos. Medición y calidad son temas que por su naturaleza son distintos, pero en este caso están relacionados. La medición en este caso tiene que ver fundamentalmente como un instrumento a través del cual se puede determinar el estado en el cual se encuentra la educación. Y la calidad pues sería como un propósito de todo el esfuerzo educativo de lograr cada vez mejores niveles de calidad en la educación. Y la relación de los dos está en que el instrumento de medición se debe usar para mejorar la calidad de la educación. Si sabemos exactamente cómo es la marcha de la calidad, podremos entonces hacer esfuerzos por mejorar esa calidad de la educación. Entonces, medición y calidad tienen una relación, en este caso, muy estrecha. Sí, en el caso de Alfredo, que comentas de la medición para el IDEP, es un propósito, es un instrumento para decirle a la ciudad de Bogotá especialmente, a los colegios oficiales, a los colegios privados en concesión, en qué rango están, en qué escala se encuentran, en qué medida han hecho factores de calidad, han empleado nuevos métodos de enseñanza, nuevas didácticas. Yo que agregaría, que está más o menos claro lo que han dicho, pero yo creo que hay dos cosas que hay que diferenciar. La calidad es un fin, mientras que la medición es un instrumento, ¿sí? La medición es la que nos permite situar el estado de la calidad de la educación en diferentes instancias del sector educativo. Tenemos que hablar de medición dependiendo del nivel en que nos situamos. La escuela, el estudiante y el distrito capital como tal, por ejemplo. Ok, gracias. ¿Para qué hacer una medición? ¿Cuál es el objetivo de la medición? Quienes se han graduado de bachiller en Colombia recuerdan la prueba del ICFES, que por muchos años ha sido la forma de medirnos como individuos con otros estudiantes, pero también de comparar a los colegios. ¿Para qué hacer una medición? ¿Cuál es el objetivo de la medición? La medición y la evaluación tiene diferentes objetivos y en esa medida también existen diferentes tipos de instrumentos. Dado que están planteando el tema de los exámenes de estado del ICFES, que ahora se conoce como prueba Saber 11, que evalúa la calidad de la educación en el grado 11, que data desde el año 1967, cuando se aplicó por primera vez en el país, tiene unas características diferentes de otros tipos de evaluación que se hace, como por ejemplo las pruebas Saber de quinto y noveno. Históricamente, los exámenes de estado del ICFES se hicieron para decirles a las universidades cuáles eran los mejores estudiantes. Con eso, ellos podían utilizar esa información para nutrir sus procesos de selección de los alumnos y de los aspirantes. Hay otros tipos de mediciones que se concentran más en la calidad, como las pruebas Saber, que está dirigida más a los colegios para que puedan diseñar planes de mejoramiento de la calidad de la educación. Y existen otro tipo de evaluación, como la evaluación en el aula. Sí, tal vez cuando nosotros iniciamos en el IDEP esta investigación sobre la calidad y las formas de medición de la calidad, teníamos como propósito saber cuál era el estado de avance en los temas tanto digamos de tipo de procedimientos, de pedagogías, como de dotación de los colegios, con el propósito de que esto sirviera como una bitácora para que tanto la Secretaría de Educación como los colegios pudieran organizar un poco las acciones de mejoramiento. La medición es un sistema de control y una estrategia de seguimiento de cumplimiento de las metas. Bueno, tal vez hay un paradigma en el sentido de que lo que no se mide no se puede controlar. Hoy en día todos los procesos que tienen que ver sobre todo con la educación, requieren unos sistemas de medición para saber en qué vamos. Entonces, el instrumento de la medición en este caso permitiría determinar con precisión cuál es el estado actual del proceso educativo, cómo está en estos momentos los diferentes elementos que forman parte de ese proceso y por lo tanto la medición en estos momentos ayuda
a controlar ese conjunto de factores que ayudarían a mejorar la calidad de la educación. En las investigaciones que hemos hecho en el IDEF, en cuanto a evaluaciones, hemos encontrado, por ejemplo, que hay definiciones de calidad educativa en Colombia. Tenemos la propia Constitución Nacional, la Constitución del 91, artículos 67 y 68, define claramente los criterios de la calidad educativa, ¿sí? Y eso implica que tengamos que saber en qué estado se encuentra esa aprehensión de la calidad por parte de los colegios. Entonces lo hacemos a través de las mediciones y las evaluaciones que le hacemos a los colegios. La medición es una estrategia para identificar aspectos por mejorar y trazar planes en las instituciones educativas. 60 segundos. Ese es el fin último de la evaluación, ¿sí? Es retroalimentar los procesos de toma de decisiones y el diseño e implementación de planes de mejoramiento de la calidad. Por eso yo retomaría un aspecto respecto de la pregunta anterior, y es que realmente la evaluación no pretende controlar, digamos, porque controlar puede tener un sentido que no siempre es claro para los diferentes actores del sector educativo, y uno de los problemas que ha generado la evaluación como tal es que de alguna forma los maestros y otros actores del sector se sienten evaluados y se sienten controlados, que la evaluación sirve para tomar algunas medidas. No, la evaluación simple y sencillamente es para poder retroalimentar y nutrir los procesos que se adelantan en las instituciones educativas. El tema de la medición como un factor de control, yo lo vería más como la importancia que tiene tener una forma de controlar un poco todo el proceso que se sigue para que se puedan desarrollar los planes de mejoramiento. Si el sector educativo en estos momentos puede estar, digamos, preocupado un poco porque la calidad de la educación en el distrito de Bogotá no es satisfactoria, y lo demuestran los resultados de muchas pruebas. En el caso de la calidad de la educación, de la que estabas hablando, Alfredo, sí, hay mucha preocupación porque se invierten muchos recursos en educación, recursos públicos, grandes cantidades de dinero que debían reflejarse en factores y elementos de calidad educativa. Entonces, por eso es importante medir para establecer un control, no solamente sobre los recursos, sino sobre los resultados sociales de esa educación y esa calidad educativa. ¿Cuál es la relación entre la medición, la evaluación y la calidad? La relación entre los tres factores tendría que ver un poco con el hecho de que la medición nos va a permitir saber dónde vamos. Sin embargo, la medición no puede ser un sistema de evaluación. El sistema de evaluación es un tema mucho más complejo que abarca aspectos que la medición por sí misma no da cuenta. Y todo esto está dentro de una política de mejoramiento y de búsqueda de una forma de mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, uno diría que, retomando un poco lo que decíamos anteriormente, hay la preocupación que tenemos actualmente socialmente sobre la calidad de la educación, tiene que ver un poco con esos resultados que ya se ven en las pruebas tanto de Estado como las pruebas internacionales, en los cuales el desempeño de nuestros estudiantes no es muy satisfactorio. Estamos colocados más o menos en el nivel medio, a nivel internacional, y hay una preocupación de cómo mejorar esos resultados. ¿Alguien quiere agregar algo? Estoy completamente de acuerdo con Alfredo. La medición es como la foto. La evaluación es un proceso más elaborado de toma de decisiones, en donde se tienen en cuenta otros aspectos, y la calidad es en últimas lo que se observa. Son como las tres diferencias que yo veo frente a cada una de esas tres categorías. Pero estoy completamente de acuerdo, la idea en últimas es mejorar. A mí me interesa mucho lo que está sucediendo en este momento con los estudiantes universitarios que están preocupados por algunas definiciones de factores de calidad y lo están poniendo en la discusión de la agenda social. Parece interesante. Por eso la calidad debe ser un propósito de toda una sociedad. ¿Va mejorando la educación? Sí, yo pienso que definitivamente sí, sobre todo porque mis papás eran de una generación en la que ser bachiller era algo supremamente, digamos, una meta alta, mientras que ya cuando yo me recibí como bachiller debería seguir porque la competencia y en este momento es aún peor. Entonces los chicos que vienen ya no deben ser solo profesionales, sino deben ser magíster, deben ser doctores,
para poder darle a la sociedad toda la exigencia de la época que estamos viviendo. La educación de nuestros padres era mucho mejor, porque a nosotros se nos facilita mucho por métodos de tecnología, pero pues para un mejor aprendizaje era como ellos antes lo hacían, sin calculadoras ni nada de eso. Esa es la opinión de los primeros interesados. ¿Desde cuándo se realizan los procesos de medición en el país? El país viene adelantando procesos de evaluación desde el año 67, cuando se crea el ICFES y el examen de estado. Posteriormente, en los años 90, se introducen lo que se llamaron o se llaman aún las pruebas saber en los grados quinto y noveno. Y después, en esta década, en la década pasada, a comienzos de este siglo, se introducen los exámenes de evaluación de la calidad de la educación superior. Esos son como los principales hitos en lo que tiene que ver con los diferentes proyectos de evaluación que ha adelantado el país y que sin duda son de las grandes experiencias que hay en América Latina. Fue una de las primeras experiencias la que se hizo el ICFES en el año 67 y que se ha venido consolidando desde entonces. La educación ha venido mejorando significativamente. Asistimos durante los últimos años a un proceso de ampliación de la cobertura que tiene que ver con aspectos de equidad, porque sabemos que actualmente la educación, como decía Delors, encierra un tesoro y es la mejor inversión que puede hacerse en el capital social del país. Sin embargo, pues este proceso todavía no es completo. Yo creo que también hay que diferenciar dos cosas y es entre cantidad y calidad. Sin duda, esta sociedad ha tenido acceso a mayores niveles de acceso a la educación. La mayoría de la gente ya en este momento, se podría decir que casi que todos los niños en edad escolar, por lo menos en primaria, están en el sistema. Pero si uno mira en términos de calidad, siempre todos los padres dicen que la calidad de la educación, especialmente la oficial, era mucho mejor antes que ahora. De pronto esa, Luis, que sería que antes había menos complejidad en las formas de la enseñanza y el conocimiento era un poco más puntual. Si nos acercamos a hoy, 2011, hay mucha información, hay mucho conocimiento nuevo, entonces eso complejiza mucho la educación, por lo menos en lo tecnológico y en los inventos. ¿Hay un único modelo para todo el distrito o hay distintos modelos de acuerdo a las modalidades de las instituciones educativas? Según establece la Ley General de Educación, todas las instituciones educativas son autónomas para diseñar su proyecto educativo institucional. Es decir, cada institución puede elegir el modelo, ¿sí?, que mejor responda a las necesidades educativas de sus estudiantes. De esa forma no se puede hablar de un modelo único del distrito, y no solamente del distrito, sino de todo el país. El secreto es en la capacidad que tienen las instituciones educativas de desarrollar a cabalidad el modelo que se proponen adelantar, que no siempre se da, porque ahí entran a jugar otra serie de factores. La calidad de los maestros, la capacitación que reciben los maestros, los insumos, la infraestructura, los materiales y los útiles que ponen a disponibilidad de los estudiantes. Entonces, son muchos los factores que entran a jugar, pero cada institución es autónoma para decidir qué es lo que tienen que enseñar. Sin embargo, diría yo que en una época como la que vivimos actualmente, sociedad del conocimiento y de globalización, es importante tener unas formas de compararnos con el resto del mundo, porque estamos en un mundo abierto donde la competencia es cada vez más fuerte y por tanto, digamos, las formas de medición sí creo que deben buscarse unos modelos que permitan hacer ese tipo de comparaciones. Mira, en ese caso de los modelos, también podríamos referirnos al tipo de prestación del servicio educativo, digamos la cobertura de los colegios privados frente a los colegios públicos. Colombia es, y lo referíamos al resto del país, Colombia es un país casi de educación pública. A partir del 74 se nacionalizó la educación. Colombia es un país que tiene 300.000 maestros en ejercicio y una cantidad de millones de estudiantes que dependen del sistema público educativo. ¿Cuáles son las diferencias y características de los procesos de medición de calidad de la educación realizadas en el distrito? Bueno, yo diría que el distrito ha tenido muchos intentos de establecer un sistema de medición de la calidad y de evaluación
desafortunadamente no todos con buenos resultados. Creo que solamente en la última etapa del plan de desarrollo hay una preocupación fuerte por establecer un sistema que permita, digamos, abarcar un conjunto de factores más allá solamente del conocimiento y que tenga en cuenta los procesos pedagógicos, los procesos educativos que tradicionalmente no se consideran en los modelos de evaluación y de medición de la calidad. Creo que lo que se está haciendo ahora por parte del IDEF es un intento de tener una visión mucho más compleja, integradora de los diferentes factores que tienen que ver con la calidad de la educación en Bogotá. Para complementar lo que dice Alfredo en esa misma dirección, también es importante diferenciar que las mediciones que adelanta el IDEF apuntan a diferentes estamentos de la comunidad educativa, entre esas el Distrito Capital como un todo, ¿no? Porque hay que hablar de la calidad de la educación en los colegios, pero también de la calidad de los sistemas educativos. Y esas dos preocupaciones son las que están presentes ahora de manera mucho más clara en el Distrito Capital. La evaluación de los aprendizajes es una gran preocupación del IDEF. En un futuro trazaremos una línea que será la evaluación de cómo y de qué forma aprenden los estudiantes en el aula, que nos dará unos indicios fuertes sobre la calidad. ¿Qué aspectos deben considerarse en la medición para que realmente aporte a la calidad de la educación? El modelo que estamos haciendo en el IDEF tiene un enfoque de proceso, de tal manera que lo que estamos buscando medir o contemplar dentro de los factores para la medición de la calidad va desde los insumos que entran al proceso educativo, digamos, en términos de la disponibilidad de infraestructuras, de dotaciones, de recursos, los procesos propiamente pedagógicos y educativos que tienen que ver con la forma como se gestiona el PEI, como los planes de estudios, el seguimiento, la evaluación, la convivencia, el liderazgo que hay a nivel de cada colegio y los resultados que se obtienen con estos procesos educativos. De tal manera que estamos buscando un modelo mucho más integral que tenga que ver con todos los aspectos que de una u otra forma influyen en la calidad de la educación. Hay que tener muy presente, como lo decían los estudiantes, las aspiraciones que ellos tienen en la evaluación. Digamos que la evaluación debería entenderse más pedagógicamente, no como una calificación, sino como un estado del diagnóstico de lo que saben y lo que quieren los estudiantes. Y aparte de eso, pues en el modelo que estamos construyendo, estamos mirando qué factores, qué elementos inciden en que un colegio cumpla o no cumpla con una buena calidad educativa. ¿Cantidad o calidad? He ahí la cuestión. Existen diferentes maneras de medir la calidad de la educación. Algunas posiciones prefieren una medición cuantitativa que pueda ser comparable con otros años y otros países. Otros, en cambio, prefieren una medición cualitativa, que permite identificar facetas imposibles de contar y que configuran el complejo tema de la educación y su difícil tarea de la medición de la calidad. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los enfoques cualitativos y cuantitativos para realizar procesos de medición relacionados con la educación? Bueno, yo diría que realmente sería un falso dilema decir que o cuantitativo o cualitativo. Hoy en día se busca es una complementariedad entre los dos sistemas. La parte cuantitativa tiene que ver fundamentalmente con las mediciones que se pueden hacer de factores que son importantes, saber en qué grado de intensidad se han venido trabajando en ellos. Digamos, tipo como por ejemplo el tema de qué tanta equidad hay en la educación, es importante que sepamos cómo va. Pero cualitativamente también es importante tener factores que tienen que ver un poco con las expectativas, con el grado de satisfacción que tienen los estudiantes y los profesores y los padres de familia respecto a la educación que están recibiendo y en general, digamos, con todo el tema de cómo hacer que la calidad realmente sea pertinente para las necesidades sociales e individuales de los estudiantes. Todos los ejercicios de evaluación estandarizada, lo que se llama estandarizada en el sentido que son evaluaciones a gran escala, por lo general tienen unas limitaciones, de alguna forma son miopes porque no pueden mirar toda la complejidad del proceso educativo, algo que se hace en el aula de clase. Lo importante es mirar cómo se puede articular la evaluación estandarizada con la evaluación en el aula y para eso existen los estándares curriculares. Hay una observación
que en los nuevos estudios sobre evaluación escolar hay un tema muy importante que se llama la cultura escolar, que incluye la convivencia, el liderazgo de los directivos, las aspiraciones de los y satisfacción de los estudiantes. Eso nos da pistas sobre cómo se vive la calidad en un colegio. Entonces también en la complejidad de esa evaluación y esa medición cobra vital importancia las personas en lo institucional. La educación como política pública refleja el modelo de desarrollo que la sociedad ha adoptado. Desde sus inicios como república, la educación y el conocimiento se han considerado herramientas para la libertad. No en vano se considera a la expedición botánica parte de la gesta de la independencia. ¿Con qué modelos vamos a enfrentar el futuro? ¿Son sostenibles los modelos que tenemos hoy en día? ¿Podemos educar una generación de científicos que desarrollen tecnológicamente el país sin depredar su medio ambiente? Entramos en nuestro último segmento. Ahora, por favor, cada uno de ustedes en 30 segundos nos va a contar, ¿cree que la calidad de la educación podría determinarse sin procesos de medición? Definitivamente no. Yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo sobre 3 cosas básicas para que esto pueda funcionar. En primer lugar, saber cuáles son los determinantes de esa calidad. Segundo, cómo mejorar los sistemas de información y la información que alimenta estos sistemas. Y tercero, más importante, que hagamos de esto un propósito público, un propósito colectivo. No, sin medición es difícil encontrar los caminos y encontrar las pistas para una evaluación correcta de la calidad. Sería importante, como dice Alfredo, saber qué es lo que vamos a medir y sobre todo mejorar la información que nos brinda el sistema. Es importante tener una buena medición. Sin duda es imposible porque también la evaluación forma parte del quehacer pedagógico y en esa medida es el instrumento que utilizan los docentes para poder hacerle seguimiento y poder situar a sus estudiantes en los niveles de aprendizaje correspondientes y poderlos apoyar en todo ese proceso a lo largo de toda la escolaridad. E igualmente desde los sistemas sin medición sería posible dar cuenta de ello. Tristemente se nos acabó el tiempo. Como siempre, quedan 1000 hebras sin tejer en esos temas tan múltiples y tornasolados, pero así es la televisión. A ustedes muchísimas gracias por venir y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo tema que nos ilustre sobre la educación que están recibiendo nuestros jóvenes hoy. Hasta la próxima y muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias.